en la palabra, palabra que es voz de Dios, palabra que es revelación divina, palabra que sana y restaura, palabra que nos sostiene nuestra fe y nos da esperanza. Le voy a invitar a que se encuentre conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 8, los versos del 26 en adelante. Es un texto conocido por muchos, pero que mientras estaba de vacaciones, ayer el Espíritu Santo de Dios me hablaba y estaba loco por llegar para compartir esta palabra con ustedes, porque es palabra de fe, es palabra buena, es palabra. Le voy a invitar a que esté de pie, libro de los Hechos, capítulo 8, verso del 26 en adelante, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que lo tranquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ya está contada, porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde estas escrituras, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió diciendo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Señor, que el mismo Espíritu que guió a Felipe hasta esa carroza, que el mismo Espíritu que habló a la conciencia del eunuco en aquel lugar, y que se hizo sobre ellos en aquella experiencia de bautismo, sea el mismo Espíritu que nos hable esta mañana para afirmar tu presencia en nuestra vida, afirmar nuestra salvación y afirmar que tú eres el Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. 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 Mis hermanos queridos, miren, mientras estaban de viaje por allá, vi un video de esos que suben, ¿verdad?, en las redes, que me impactó mucho, y era el video de un soldado, perfecto, de un soldado que había sido bautizado, pero en una experiencia bien singular, y era en el bucket, yo no sé cómo se traduce eso, de una máquina. Y vamos a hacer un esfuercito aquí, porque se lo dije a los muchachos esta mañana, no es culpa de ellos, que yo vine con el invento esta mañana, y allá como ellos hacen, encontraron el video, que yo no sé cómo lo hacen, y lo van a pasar, para que usted tenga la experiencia de verlo, porque a mí esta experiencia me marcó mientras estaba de viaje, y esa es la experiencia. In obedience to our Lord and Savior Jesus Christ, I baptize my
my brother, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. There is the likeness of Christ's death. There is the likeness of His resurrection to walk in newness of life. And all God's people said, Amen. Mis hermanos queridos, mientras yo veía ese video, oiga, yo me regocijaba y yo decía, qué cosa más singular, qué experiencia más tremenda. Pero fíjate las condiciones en que se da esa grabación. Es un sitio desértico, nos hace rememorar quizás lo que hemos escuchado o algunos que quizás han visto de los conflictos bélicos allá en Medio Oriente. Y lo decimos porque la ilustración que nos muestra es el background, ¿verdad? Es desértico, es árido y quizás nos pueda rememorar alguna experiencia de ella. Se da en medio de algún entrenamiento o entre soldados, entre militares. Se da en condiciones donde no hay un bautisterio propio para la ocasión. Sin embargo, tampoco fue impedimento que no hubiese un bautisterio propio para la ocasión, para que se diese el deseo de aquel hombre de testificar de quien había conocido que es Jesucristo el Señor. Entonces, en medio de todas esas singularidades de la experiencia, donde seguramente el escenario es uno bélico, el escenario es uno de guerra, yo no sé en cuánto peligro puedan estar esta gente posteriormente o anterior a ese video, pero hay uno que ha sido impactado por el poder de Jesucristo y ha querido dar testimonio de Él. Y me imagino que en aquellas circunstancias, el capellán, que tal parece que es la persona que lo está bautizando, lo que dijo fue, lo que necesitamos es agua. Agua. Porque aunque sea en el bucket de este backhoe o este digger, como nosotros le conocemos, de esta excavadora, aquí te podemos bautizar. Y quizás la experiencia de aquel soldado fue, pues aquí hay agua, aquí me bautizo. Digo, en esa experiencia bélica y de aridez y de estrés emocional, digo, pues aquí yo testifico de Jesucristo. Y hubo uno impactado por el poder de Dios, hubo uno dispuesto a enseñarle la palabra, a exaltar a Dios, y otros dispuestos a grabar el momento para poder testificar de Él. Esa experiencia a mí hizo que mi corazón latiera. Me recordó mi propio bautismo. Fue una experiencia hermosa, porque yo nunca he estado en el ejército. Gloria a Dios, ni estaré. Oro y bendigo a los que van. Yo daré sangre por la patria en algún laboratorio. Pero hermanos queridos, oigan, igual también nuestra vida estaba árida y desértica sin Cristo, sin la experiencia de haber conocido a Jesucristo. Pero en un momento particular hubo agua, y la primera agua que hubo no fue el proceso bautismal nuestro, fue el agua que salta en medio nuestro como río de agua viva por medio del Espíritu Santo cuando conocimos a Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Oiga, y este video, como les dije, me estremeció, me emocioné y comencé a atesorar lo importante que es para uno que conoce a Jesucristo dar testimonio de Él. Yo creo, miren, las iglesias bautistas cobran nombre, entre otras cosas, no por alguna alusión a Juan el Bautista. No somos bautistas por apellido a causa de Juan. Somos bautistas a causa de la experiencia del bautismo. ¿Por qué? Porque en un momento particular, la historia nos enseña que hermanitos que comenzaron a estudiar la palabra se dieron cuenta que las enseñanzas de la palabra estaban robusteciendo su fe y estaban aprendiendo a adorar al Señor. Y ese evento de escudriñar las Escrituras le provocó un nuevo encuentro con Jesucristo. Eran gente que conforme a su fe ya habían sido bautizados cuando pequeños. Estoy haciendo una historia breve, un relato breve de la historia, sin mucho más detalle. Pero habían sido hermanos que ya habían sido bautizados cuando pequeños en la iglesia luterana, pero que en medio de ese escudriñar de las Escrituras se habían encontrado con Jesucristo, habían sido impactados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué decidieron?
dar testimonio de Jesucristo, no aquel testimonio que habían dado cuando eran niños, cuando eran bebés, que los bautizaron en algún templo, sino ahora con toda conciencia afirmar: mi vida le pertenece a Jesucristo el Señor. Yo he conocido al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No es que me llevaron para que me echaran agua por la cabeza, sino que yo vine a dar testimonio de Él. Y entonces, en medio de esa experiencia, la gente lo comenzó a llamar: ah, mira, estos son los nuevos bautistas, los nuevos bautizados, los que se están bautizando otra vez. Y fue un mote, fue un sobrenombre, un tanto despectivo. Mira esto, los que se están bautizando por segunda vez, los que se están bautizando otra vez, tienen una fiebre ahora de volverse a bautizar. Oiga, pero ¿sabe qué? Es que habían encontrado en esa experiencia poder dar testimonio de lo que el Señor había hecho por ellos. Porque, ojo, ¿cuántos de nosotros no tenemos peticiones delante del Señor? ¿Cuántos de nosotros no estamos esperando diariamente, continuamente las cosas que queremos que Dios haga por nosotros? Pero ¿cuántas veces nosotros estamos dispuestos a que nuestra vida sea uno de entregarle a Él y dar un testimonio de su poder, de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su gloria? Que no estemos viviendo esperando lo que el Señor va a hacer por nosotros, sino que nos levantemos con el sabor de: yo voy a adorar al Señor con mi día y con las cosas que voy a hacer el día de hoy. Dios se habrá de glorificar en medio de eso. Eso es dar testimonio de Jesucristo. Y entonces estos hermanitos comenzaron a revalorar, a darle un nuevo valor a la experiencia bautismal, a la experiencia de descender a las aguas. Porque cuando yo desciendo a las aguas en el nombre de Jesús, allí se mete el Espíritu Santo para también dar testimonio de nosotros. Entonces, qué video más estremecedor, qué experiencia más hermosa. Que no importa el escenario, que no importa el estrés emocional, que no importa las condiciones. Mientras haya agua, allí daremos testimonio de Él. Y en esta escritura, cuando la escudriñamos, vemos a un hombre, a Felipe, siervo del Señor, que es llevado en el Espíritu con una orden de ir a un lugar que es desértico. Y Felipe se pudo haber preguntado: pero ¿qué tengo yo que hacer en el desierto? ¿Qué tengo yo que ir a hacer para allá? Y allí lo guió el Espíritu. Estando en el desierto, ve una carroza. Y la segunda escena de la narrativa es que allí va un hombre de alta alcurnia. Allí va un hombre de palacio. Allí va un hombre con autoridad. Allí va un hombre con poder. Entonces se juntan estos dos factores. Oiga, la gente de fe, la gente que vive por fe, a veces se siente atemorizada por el mote que le pueden poner aquellos que viven del poder y la autoridad, del que tiene, del que piensa con la lógica, del que utiliza el razonamiento, del que no le falta nada. Y en aquella carroza va uno que no le falta nada. A Felipe va a pie en el desierto. A este lo van llevando. Felipe va sintiendo el calor del sol en el desierto. Este va con la sombra de la carroza. Felipe va mirando hacia la distancia el camino que le falta por recorrer y lo lento de sus pasos. Este va a toda prisa, alado por caballos, condiciones distintas. Felipe va pensando: y cuando salga del desierto o en el desierto, ¿qué beberé? ¿Qué comeré? Este está pensando: cuando llegue a mi reino, tengo mi vino, tengo mis carnes, tengo lo que necesite. Son dos escenarios distintos. Pero Felipe va lleno del Espíritu, dirigido por el Espíritu a ese desierto. Y este está con sed de Dios, con hambre de Dios, con un documento en las manos que mucha gente no tenía en aquel tiempo y no sabía qué hacer con él. Estaba intentando leer la palabra, sabía de letras, sabía de idiomas, había ido a adorar a la fiesta muy probablemente de la Pascua al Dios de los judíos, había creído, no tenía la palabra, mas no la conocía. Felipe, con todo lo que le faltaba, había experimentado, había conocido lo que es adorar a Jesucristo y estar lleno de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién necesitaba de quién? Dice la Escritura que Felipe se pegó a aquella carroza
y vio a aquel hombre leyendo y lo escuchó recitando aquella palabra y le dijo: tienes la palabra, la estás leyendo, pero tú la entiendes. Y aquel hombre le dijo con una sinceridad enorme y aparte de toda su opulencia, decir: no tengo quien me la explique, tengo sed de ella, tengo hambre de ella, pero no la entiendo, no sé, necesito de algo más. Y dice que en aquella conversación sale a relucir que el etíope le rogó a Felipe que subiera a la carroza. Pues ven, sube, ven conmigo, camina conmigo parte del trayecto, enséñame esta palabra. Y entonces fue la oportunidad que el Espíritu Santo utilizó para enseñarle a aquel eunuco que aquella palabra se hacía patente, se hacía real en el ministerio de Jesucristo. Tan impactado quedó aquel hombre con aquella palabra, se hinchaba el corazón de tal manera, como esta mañana, los que vinieron a la escuela bíblica de esta mañana, fue una escuela bíblica gloriosa, digo, por la palabra, no por el maestro, es que yo lo estaba enseñando esta mañana. Lo que pasa es que el maestro se entusiasma cuando va leyendo esa palabra y el Espíritu Santo le va ministrando, porque la palabra es rica, porque la palabra es buena. Entonces, yo no sé si la clase era para ellos o la clase era para mí, pero yo sé que a uno se le nota en el rostro que según uno va compartiendo la palabra y esa palabra está siendo ministrada por el Espíritu Santo, uno va cambiando, la fe se va robusteciendo, uno va tomando esperanza, uno va viendo el poder de Dios y las posibilidades de uno en las manos del Señor. Y entonces aquel hombre quedó impactado por aquella palabra, y me imagino que entre más Felipe le hablaba, más aquel hombre se iba inflamando, se iba hinchando, iba siendo impactado por el poder del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo a reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Dijo: paro aquí, ¿qué hace falta para yo ser bautizado? Yo quiero atesorar esa palabra, yo quiero afirmar que Jesucristo es mi Salvador. Hay gente que me está haciendo caso en esta travesía. Hay uno que va guiando la carroza, hay otro que me va dando bebida por el camino, hay otro que me están haciendo caso, pero yo quiero que inclusive ellos sepan que yo he quedado rendido a los pies de ese que tú me estás hablando, que es el Señor. Y dice la Escritura: bueno, lo que pasa es que para ser bautizado tiene que haber agua. Y me imagino que miraron en aquel desierto y fue aquel eunuco que dijo: allí hay agua, allí se puede, allí hay agua, ¿qué lo impide? Y Felipe dijo: pues nada, vamos a pararnos. Y en aquel paraje desértico y árido, allí descendió a las aguas bautismales aquel eunuco. Y lo que pudiera haber sido un charco, lo que pudiera haber sido para otros un oasis, lo que pudieran haber sido quizás aguas infectadas, o aguas potables, o aguas saladas, no sabemos de qué tipo era, pero no importaba las condiciones de aquel estanque, o de aquel emposamiento, o de aquel charco, aquello se convirtió en el bautisterio de aquel eunuco. Aquello se convirtió en un altar de adoración para darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Aquello se convirtió en algún lugar especial, y yo me imagino que ya cuando no se volvieron a ver, porque dice la Escritura que no se volvieron a ver, que el Espíritu, así mismo como había llevado a Felipe al desierto, lo retiró y lo llevó a otro lado con otras faenas. El eunuco siguió su camino hacia su destino, hacia el reino donde estaba en Etiopía de la reina Candace, pero llegó nuevo. Y me imagino que ahora se hablaba, y los que andaban con él hablaban. Nos tuvimos que parar por el camino, porque se encontró con un hombre, y le leyeron la Escritura, y tuvo que bautizarse. Y ese hombre llegó hablando de las cosas de Dios, y las cosas que el Espíritu Santo había hecho en aquella ocasión con él. Y hoy conocemos de un hombre de palacio, de un hombre que tenía todo, que ahora, en medio de lo que hacía, adoraba al Señor. Esas son condiciones impactantes, esas son condiciones extremas. Les decía que mientras examinaba esta palabra, me acordaba de mi propio bautismo. Oiga, y pensamos también en cuán áridas pueden ser nuestras condiciones, aunque lo tengamos todo, aunque tengamos mucho. Nuestras condiciones pueden ser tan áridas como las del eunuco, teniendo como el eunuco, pero también
también nuestras condiciones pueden ser tan áridas como las de aquel soldado en medio de ese escenario. Pero el desierto y la aridez de nuestra vida no es obstáculo para que el Espíritu Santo de Dios nos impacte con su poder. Tampoco las condiciones y nuestras circunstancias no deben ser obstáculos para nosotros dar testimonio de Él. Y yo les he comentado, y me estremecía cuando vi este video, porque recordando mi bautismo, yo decía en un momento particular, bastante joven, que a mí no me falta nada. Yo tengo buena familia, papi y mami me dan, me proveen. Yo andaba por ahí chilling, vacilando, con muchos amigos que me tenían en alta estima y me tienen en alta estima, y glorifico al Señor por todas las amistades que Dios puso en mi camino, querido y engreído. A mí me daba gracia con alguna gente que decía, este es muy payaso, lo que pasa es que está falto de atención. Y yo decía, qué bruto, si yo tengo toda la atención del mundo. Yo no soy payaso porque me falte la atención, es por conveniencia, es porque me da la gana, no es porque tuviese falto de atención. Yo creo que era por exceso de la misma. Así que no hay condiciones de bajo autoestima, ni mucho menos. Entonces, en unas condiciones donde tú estás engreído y crees que tienes muchas cosas y aspiras a muchas más, pues yo no necesitaba mucho de Dios. De hecho, yo comencé a escuchar, a creer en el Señor por susto, porque yo les he comentado que cuando mami se convirtió al Evangelio, con su poquita fe empezó a enseñarnos acerca de Jesucristo. Pero cuando veía, y yo creo que fue una estrategia de mami, cuando mami veía que ella nos hablaba del amor de Dios y cómo ella había sido impactado por el poder de Dios, y nosotros no hacíamos caso y seguíamos en la iglesia a lo loco, en la iglesia y fuera de la iglesia, los dos lados a lo loco, entonces cambió la estrategia. Ya no nos hablaba más del amor de Dios, y entonces empezó a hablarnos del fuego consumidor, del Dios que en algún momento en la Biblia va a limpiar a todo el mundo, y el diablo te va a llevar. Y entonces comenzó a cambiar el mensaje de la gloria por el mensaje del lago de azufre, y comenzó a cambiarle la aureola a los ángeles por el tridente del rabo de Satanás, y ya sea que por miedo o por cansancio sus hijos conocieran al Señor. Entonces, al punto que nunca valoré lo que era la experiencia de bautizarme. De hecho, les he comentado que en una ocasión hice profesión de fe porque estaba asustado para que el diablo no me llevara, y empecé a coger las clases de bautismo. Entonces empecé a coger las clases de bautismo con una señora que está viva todavía, tiene la misma edad que Canita, 90 y pico de años, nuestra hermana Carmen Garay. Esa es una señora exquisita, que todavía me ve, y nos vimos en un encuentro, en un funeral, y nos abrazamos, nos confundimos un abrazo, y yo lloré y ella lloró. Y me decía, Ramoncito, yo oro por ti todavía todos los días. Yo decía, ¿qué necesidad tienes? Pero qué bueno que lo está haciendo. Esa señora, y yo vi a esa señora con esa aura de santidad, y ella hablaba con esa convicción. Esa vieja tenía cuarto grado nada más, pero hablaba con esa convicción del Señor Jesucristo y del bautismo. Y yo dije, yo no puedo con tanta santidad. Y me fui y dejé la clase de bautismo, y estuve un tiempo por fuera, por allá. Y ella preguntaba, Ramoncito, ¿qué fuiste? Yo no puedo para eso. Pero en otra ocasión entonces, el Espíritu Santo entró a mi vida y me tocó. Y les voy a decir una cosa. Como les dije una, les digo la otra. Dios es excepcional. Cuando Dios dice ya, es ya. Cuando Dios dice sí, es sí. Cuando Dios dice, y en un retiro yo dije, mira Dios, si en verdad tú haces todas las cosas que dice la gente que tú haces, yo te voy a dar hasta el domingo para que tú hagas algo conmigo, porque si no, no me coges más en la iglesia, como una soberbia. Y no espero hasta el domingo. Sábado por la noche, ya el Espíritu Santo me había envuelto de tal manera que me enamoró. Dios me sedujo. El Espíritu Santo de Dios me convenció de tal manera que en un fin de semana, de viernes a domingo, yo quedé enamorado
de Dios. Yo quedé sometido al poder de Dios. Pero es el Espíritu Santo guiándonos hacia Dios para reconciliarnos por medio del sacrificio de Jesucristo. Y desde ese día no me he apartado del camino que Dios me va trazando. Todavía es un proceso de crecimiento donde el Espíritu Santo sigue con uno trabajando y moldeando, y todavía uno sintiendo la labor del Espíritu Santo sobre uno, pero dándole gloria a su nombre. Al punto que entonces fui yo el que le dije al pastor: pastor, yo quiero coger la clase de bautismo. Y me dijo: pues voy a hablar con la hermana Carmen Garay. Y yo dije: Carmen Garay va a ver el reprobado, el que se dropió, el que cogió un incompleto en la universidad y volvió otra vez, mire, como el perro arrepentido. Amén. Donde nuestra hermana Carmen Garay. Y nuestra hermana Carmen Garay se alegró y se puso contenta. Y qué bueno que estás acá, y cogimos la clase de bautismo. Entonces, yo iba con este convencimiento ahora de las clases de bautismo. Al principio iba para que el diablo no me llevara. Ahí me salí. Ahora fui porque yo había entendido que tenía nueva vida en Cristo. Que todas las cosas viejas habían pasado. Que aquel muchacho engreído y prepotente estaba lejos de los caminos del Señor. E iba a morir en condiciones que no iban a ser buenas de condenación. Pero ahora estaba enamorado de Jesucristo, impactado por el poder del Espíritu Santo, había quedado rendido ante el sometimiento de su divina voluntad y diciendo: yo quiero dar testimonio de que soy una nueva criatura, que he muerto al pecado y quiero la vida eterna que el Espíritu Santo me ofrece. Ya no iba por susto, ahora iba por la emoción de alabar al que vive para siempre. Ya no iba por temor a la muerte, ahora iba porque me había encontrado con el dador de la vida. Alabanzas a su nombre. Ya no es que estaban corriendo detrás de mí: te fuiste de la clase. Es que ahora yo iba a la clase a decir: yo quiero tomar esa clase, yo quiero ir a las aguas bautismales. Es nacer de nuevo, es saber que todavía Dios está reescribiendo nuestra historia. Y dice: es que yo me acerqué a ti primero porque yo siempre te he amado, porque tú me amas grandemente, pero nunca sabes lo insondable de mi amor por ti, que es mucho más grande. Que nosotros podemos decir cuánto amamos a Dios, y yo estoy ahora mismo excitado diciendo cuánto yo amo a Dios, pero eso no se compara con lo que Dios me ha manifestado de su amor por mí. Entonces regresamos para dar testimonio de Jesucristo. Perdón, para afirmar la vida nueva que hay en Cristo Jesús. Pero lo otro es que quería dar testimonio de Él. No era callado, no era con secreto, no era como la primera vez que me convertí, que les dije que fue por miedo, que mami emocionada me dijo: ¿se lo dijiste a tus amiguitos de la escuela? Y yo dije: ¿qué? Yo me convertí en la iglesia y ya los que tenían que saberlo, los de la iglesia. Pero eso de yo estar diciendo por allí que yo me había convertido, no, eso es otra cosa. Pero ahora, en esa nueva ocasión, cuando el Espíritu Santo me enamoró, yo quería dar testimonio de Jesucristo. Es decir, yo quiero que otros sepan que yo he sido alcanzado por el amor indubitable de Cristo Jesús. Porque dice la Escritura que cuando nosotros damos testimonio de Él, Él da testimonio de nosotros. Que yo quería ir a las aguas, pero en aquel momento místico de yo ir a las aguas, allí estaba el Espíritu Santo de Dios también. Y era el que revoloteaba las aguas. Y me encontré con algo que yo no sabía. Y es que nuestro pastor, ya fallecido, tenía la costumbre de que en el bautisterio, en su momento, cuando le tocaba el turno a uno, pasaba a los familiares y decía, pues en aquel momento dijo: bueno, pues que aquí tenemos a Ramoncito, que todos los conocen, que vienen los jóvenes, que sé yo qué, y le vamos a pedir a los familiares que estén aquí que pasen al frente. Y allá en la congregación se pararon mis familiares y fueron frente al bautisterio. Pero para mí fue una sorpresa que junto con los familiares se pararon también aquel grupo de jóvenes de la iglesia, incluyendo también a la viejita de Carmen Garay, para ir al frente a celebrar mi proceso bautismal. Y yo no, entonces yo me quebranté y ahí yo comencé a llorar. Y yo comencé a llorar
Porque yo decía, toda esta gente se entiende que son mi familia. Y yo no sabía, yo sabía que tenía compañeros allí, yo sabía que tenía más amiguitos allí en la escuela, perdón, en la iglesia. No sabía que ser bautizados por medio de aquellas aguas bautismales donde estaba el Espíritu Santo y donde estaba siendo reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, allí yo era parte ahora de una gente que me estaba diciendo, somos familia de sangre, la sangre de Jesucristo, el que te salvó a ti y nos salvó a nosotros. Oiga, que es bueno cuando usted conoce gente. Mire, ahora hay muchos tipos de relaciones tan tremendas como las de las redes. Fulano te envió una solicitud de amistad y usted la acepta, ya somos amigos. Es una relación para uno realmente saber de la vida del otro. Eso es hermandad. Porque yo tengo amigos en las redes sociales que nunca hablo con ellos por ahí. Pero bueno, son friends. Entonces, nosotros nos encontramos con una generación, la generación de mi hija, que es la tecnológica, que juzga las relaciones por lo que ve en las redes. Piénsalo por un momento. Escucha este ejemplo. Mi hija ve algo que puso un familiar nuestro en una de las redes, en Facebook, colgó algo. Mi hija dice, cuando lo ve, se fija y rápido dice, han pasado 4 horas y solamente tiene 4 likes. Han pasado 4 horas y solamente tiene 4 likes. Lo que está diciendo es, esta persona colgó esto ahí, han pasado 4 horas y nadie le interesó lo que ha puesto ahí. Porque se establece una relación. Entonces, me di cuenta que hay una generación que está pendiente a los likes y a los comments. Porque eso habla de cuánta gente está en contacto contigo. Fíjese. Entonces, es bien interesante porque se hacen relaciones donde uno está pendiente cuánta gente se relaciona con uno. Uno puede tener relaciones, así como les dije, en los medios, otros en el trabajo, otros con la familia. Pero qué hermoso es saber que cuando uno es bautizado y es parte de esta gran familia del Evangelio de Jesucristo, donde tú vayas, aunque tú no hayas conocido personalmente a la persona, una vez los dos se dan cuenta, los que sean se dan cuenta que son cristianos, nos llamamos hermanos. Ni siquiera amigos, hermanos, somos familia. Oiga, que cuando nosotros vamos a Cuba, no vamos a conocer gente necesariamente. Vamos a afirmar nuestra relación con hermanos por medio de Jesucristo. Pero hoy es Cuba. Pero si mañana es África, o es Tailandia, o es Timbuktu, donde sea, y allí seamos llevados por el nombre de Jesucristo, nos vamos a encontrar con hermanos del mismo cuerpo. Y yo no sabía que yo era parte de algo más grande. Y eso lo provoca una cosa: el Espíritu Santo de Dios, y decir, aquí hay agua. ¿Qué lo impide? Yo quiero, yo testifico. Amén. Y yo te voy a invitar a que estemos de pie por un momento. Nosotros estamos prestos a sentarnos a la mesa. Pero hoy más que nunca, yo atesoro haber ido a las aguas bautismales. Porque ha sido la experiencia de yo reconocer que he sido reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, que he sido alcanzado por el Espíritu Santo. 2, que es la ocasión para yo poder testificar públicamente de que yo he decidido, a causa de ese amor,
morir a una vida de pecado, a una vida libre en Cristo Jesús. Afirmar que soy una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que ya no tienen condenación sobre mí, porque Cristo la borra. 3, que en la medida que damos testimonio de Él se levanta y da testimonio de nosotros. Que Él da testimonio de nosotros. Y 4, que somos parte de un cuerpo que es más grande, que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos parte de una familia grande, de una familia con promesa, de una familia con nombre, de una familia con abolengo, de una familia de honor, de una familia digna, porque el apellido es el nombre que Dios le ha dado a su Hijo, nombre que es sobre todo nombre ante el cual toda rodilla se doblará. Que somos parte de una familia con herencia, que somos hijos de la casa, que somos hijos de su reino, que somos constructores de su reino, pero también coherederos de todo lo que hay en el cielo, que tenemos lugar a su diestra, que el Señor hace campamento alrededor de nosotros, y que cuando hay necesidad envía ángeles que están al comando de su voz para ministrarnos. Aquí hay agua, aquí hay agua que nos impide reconocer su señoría.